Hola, ¿qué tal, amantes de la libertad? Bienvenidos hoy a un nuevo vuelo de Cóndor, vuelo de Cóndor de 4 de mayo, no un día cualquiera, especialmente para los que nos gusta cierta franquicia de películas que hoy celebran su día. Estamos hablando de Star Wars, que hoy celebra el día de Star Wars. Por su similitud fonética en inglés de el día de hoy y la frase que la fuerza te acompañe. Esa es la razón de por qué es el 4 de mayo. Día también de Santa Antonina, por si lo quería saber. Por si no le quiere rezar a Darth Vader, puede rezarle a Santa Antonina. Sebastián, ¿cómo está usted? ¿Cómo va Canadá? Yo iba a decir a otro lado del charco, pero a mí se me olvida que es el mismo charco, ¿no? Es el mismo lado del Es charco, el realmente. mismo Aunque pedazo de tierra. ¿Qué más, Alain? sí, pero es casi igual de lejos, ¿no? Llegar a un lado al otro. Sin Eh, duda. ¿Cómo va todo? Ahí vamos, vamos. Ahí vamos, dándole. Este año estaba guerreado, pero ahí vamos. Por lo menos la temperatura está mejor. Quería aprovechar su saludo, arrancar compartiendo esto. Tenemos a un importante confeso amante de la libertad aquí. O sea, vea esto, me invito. Y yo como soy un amante de la libertad, y recuerda que la libertad es mujer. Ya, rápido, sucinto, al grano. Usted comenzó por ahí. ¿Qué opina? Comenzó por ahí. Yo no quería comenzar por ahí. Ah, disculpe usted, pero es que con el No, 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 saludo me parece bien. nuestro, No, me parece bien porque es que en últimas todos los temas que yo tengo son el mismo tema. Y perfecto, ¿no? Yo lo que es. pasa es que vi esa entrevista, me encantó y cuando el man dijo eso fue como, tengo Yo que no la, que, anotar el yo no minuto, la he querido ver hay completo. que cortar, ya la vi completa, hay que clipear eso, vamos a abusar de ese clip acá. O sea, quiero que lo pongamos en todo siempre, que sepamos que el presidente es un confeso amante de la libertad y la libertad es mujer. Fantástico, qué bien. Entonces, cuando decimos amantes de la libertad, incluimos al presi, al borrachín en jefe. Claro que sí. Nos escuchan nuestros amigos. A lo largo de la historia hemos incluido más borrachos. Pero, Así es. eh, ya que usted quiso comenzar por esa entrevista, yo quisiera entonces citarle a alguien del pasado. Del pasado presente, lo voy a llamar así. Hágale, ¿quién? Eh, a nuestro querido expresidente, porque todo me lleva a mí a lo mismo. Y es esta maravillosa frase del presidente. Hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones. Mm, y Está hablando resulta, del propio presidente en este caso. eh, sí, es el compañero que no. Hay una cosa que me ha hecho pensar mucho esta semana y se la voy a dividir en dos puntos. Uno Ujú, fue la entrevista de el presidente con Juan Piz, de la cual ujú. acabo de poner un fragmento, y la otra es la marcha del 1 de mayo, de los trabajadores y de, bueno, todo lo que está pasando en torno a ese tema. Ajá. Y eso me lleva a pensar en esta frase del buen Uribe, y es, hay compañeros que no quedan las comunicaciones, y en este caso es el presidente el que no queda las comunicaciones. Usted si fuera presidente hubiera ido a la entrevista con Juan Piz González o Alejandro Riaño específicamente, pues como el actor. Es una buena pregunta. Digamos que pues, se reañó, topó por él, creo que lo dijo abiertamente y creo que además financiado buena parte de su proyecto audiovisual a partir de estímulos del Estado. Eso no significa que directamente el gobierno se los esté dando, o sea, pues el gobierno Petro, sino pues el Estado. Creo que eso vale la pena separarlo. Pero me parece, y algo que me pasa a mí además particularmente a nivel personal es que no me gusta que, o sea, el man creo que descaricaturizó un poco a Juan Piz González porque parece que el público fue muy estúpido y no entendió que eso es sátira y, y estaban casi como tratando a Juan Piz como si fuera un personaje real. Entonces a veces se vuelve como, a veces es moralista y a veces sí es el patán de siempre y no se mantiene siempre en el papel como de pues de caricatura derecha recachón, y entonces eso por un lado no me gusta. Dicho todo eso, entendería, esa como una pequeña introducción que me pero entonces, entendería que la gente crea que él va a tener cierta, el Riaño podría tener una afinidad y podría ser amable en su entrevista, podría, y él hace hartas entrevistas y entrevista a hartos personajes de política y todo, pero lo está haciendo como Juan Piz, y Juan Piz es uno.
pues sería un opositor y un man que se va a burlar. O sea, es un personaje de ficción, un personaje de sátira, es una comedia, o sea, un lugar interesante que, Donde el respeto no prima. Es que ese es el punto para mí clave y por eso le hacía la pregunta. Porque yo se la sí, no respondo. va a Yo, primar, pero, yo pero no creo iría. que Si usted yo le... fuera presidente, yo no iría. Tengo mucho más Entiendo que no, pero ¿qué opina de... O Tengo sea, mucho más que a ver, perder que ganar. Y es un tipo, insisto, más allá de que yo sea el presidente, no, mi cargo tiene cierta dignidad que yo no lo tengo que prestar para cierto tipo de juegos. Y sí, pero al mismo tiempo es que es un la tipo... entrevista, espere, déjame terminar la idea. Perdón, La perdón. entrevista con Juanpis es un juego de irrespeto, donde yo no puedo jugar de igual a igual como puede jugar un cantante, porque yo represento una dignidad. O sea, es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy, muy grande comunicativamente hablando y no tengo mucho que ganar. ¿Qué gano realmente? Eso era lo que estaba, a lo que quería llegar. Yo creo que se gana un poco de humanidad en tanto que puede mostrar que como presidente, porque digamos, vea, si lo vemos por el lado gringo, pues los presidentes, aunque no van, pues sí, sí van con los late night hosts a hablar, aunque eso sí que son unos arrodillados, nunca les van a hacer una pregunta difícil. No, y Todos. más que la pregunta es difícil, se la hacen con Eh, respeto igual. O sea, no están Pues jugando porque de Juan. es un host que son de los partidos demócratas, de todos los medios que son de ese lado, y no están como llevando eso, pero creo que si llevan a alguien de derecha, de pronto serían un poco más bruscos, no sé. O sea, Sí, es que digamos, Steven Colbert en eso a mí se me cayó un yo no montón le, cuando hizo toda esa promoción de las vacunas, o sea, como que me parece grave. Pero entonces, creo yo no que, le que tengo, puede ganar él acá, creo que él podía ganar como mostrarse un poco más humanizado, digamos, como desmitificar un poco la figura, cosa que ha hecho de entrada con lo patán que es, pero alguien que está dispuesto a que se burlen de él, que creo que fue algo que incluso hizo en su campaña. Eso me parece, digamos que al menos positivo, como que no es de esos mandatarios que se burlan de él y manda a perseguir al que le hizo una sátira. Digamos que ponerse al frente en eso, creo que eso es un valor. Pero el problema fue que el man sí le hizo unas preguntas y fue más periodista que muchos periodistas, ¿saben? Eso fue lo que me sorprendió. O sea, a mí la entrevista me pareció muy sorprendente en muchos aspectos. He visto que la mayoría, varios comentarios en redes sociales de gente que es como, ay, pero es que están normalizando las drogas, entonces estaba por esa parte del moralismo y que le sacó unas bolsitas ahí para reírse. Y el chiste que hizo de los enanos, de que porque tiene un enano ahí dijo que lo había comprado, y es como, pues se supone que eso es One Piece y que está haciendo patán, o sea, porque van a cuestionar el poder de la sátira en cuanto a eso, que sigue siendo un chiste, que es ficción, o sea, entonces necesitaba como un disclaimer para los estúpidos, que es como, por supuesto que comprar gente pues está mal y lo abolimos como humanidad hace por lo menos 200 años, o sea, evidentemente esto es un chiste de una persona que claramente está diciendo que esto está incorrecto. O sea, lo que está haciendo él no es celebrable. O sea, parece que necesitaría un disclaimer así la comedia, eso ya es una vergüenza. En cambio, me pareció muy poderoso que el man le hace varias preguntas al presidente y el man empieza a hablar carreta y carreta y carreta. Le dice, oiga, pero usted no responde, oiga, pero usted no responde. Que joda para no responder y así, pero qué manera de huir. Entre esas varias, por ejemplo, le hizo una que fue cuando le habló de la entrevista de los audios de Benedetti, que Benedetti le dice lo de, es que si hablo nos hundimos todos. Entonces le dijo, ¿de quién estaba hablando? Y el presidente dice, no, pues porque está hablando del partido de la U, ¿no? Es del partido de la U. O del uribismo, porque le ha pasado por uribismo. Es como, ¿en serio? ¿En serio lo dejamos salirse por estas tangentes y que nos crea estúpidos? Y el man medio trató como, bueno, no, no, pero como que medio ahí, es que el pero más no estúpido, insisten más. el más estúpido es el presidente meterse a esa camisa sin necesidad. Yo vuelvo a lo mismo, es que a la gente se le olvida si lo quieren humanizar, pero es el puto presidente de la República, perdón. Tiene que comportarse como tal, usted tiene que tener cierta dignidad, usted no solo tiene que serlo, sino aparentarlo. ¿Usted para qué va a tomar esos riesgos tan estúpidos en comunicaciones? Pero el riesgo es por todo el lado del equipo del presidencial y del presidente. Digamos que Juan Piz hizo lo que tenía que hacer. O sea, pues No, con no, una es que entrevista con él. Yo con Juanpi nunca no tengo ningún tipo de discusión con Juanpi. O sea, es un personaje, por eso mismo, sabiendo cómo es el personaje, ¿para qué se mete? ¿Para qué va? Pero en ese orden de ideas, o sea, pues, pero es ¿por qué? Porque la dignidad del cargo, ¿en serio? Porque se burlaron. Todo junto. Usted no tiene que ganar. Usted no tiene que ganar. Dígame que puede ganar, ¿verdad? Es verdad, Que lo ¿sabe humanicen qué? hubiera sido más fácil Desde el ir al lado, show de desde el Yo Jorge lado, Gabriel. desde el lado lo que usted está diciendo, desde el lado del equipo de gobierno, ni siquiera Desde la tanto del Estado, presidencia. ¿no? Y Es que demás, y lo de olvídese que sí. Petro es Petro. Entiendo lo que Olvídese que usted está Petro es diciendo. En Petro. ese orden de ideas, pues sí, digamos que no, que sí, fue una estupidez hacerlo. Pero pues lo hicieron.
Digamos que vivimos en ese mundo. Lo que pasa es que además, es que lo de la dignidad está desdibujado. O sea, además desde que empezó con todo esto Pero, de lo del HP me tiene a mí, o sea, ver un presidente que insulta de esa forma y que si yo no estoy diciendo groserías no ahora, es entonces digamos el no HP, es el porque primero. El HP de Petro, pues entonces ya es como le estamos diciendo honorable presidente. Yo no sé usted qué está pensando. El HP de Petro, además, ese podría ser el título de este capítulo perfectamente, No es porque el pues primero. ya, ya No es es el primero. Uribe lo hizo mil veces. O sea, no es el ¿cuándo? primero. ¿Ah? ¿Cuándo? Ah, o sea, para usted el problema es que diga HP, no que eran terroristas vestidos de civil, refiriéndose a la prensa, por ejemplo. También está mal. Es que, es que esta vaina se comenzó a desmadrar desde la segunda reelección de Uribe. A la gente se le olvida. El HP es lo de menos. El problema, mire, a mí, y lo hablamos Pues el entonces estamos capítulo esperando, pasado. jugando con unas formas que no soñamos y no que son. O sea, pues Es que ese lo es del el. terrorismo, pero que es que lo de Uribe, lo de Uribe con Espere. el terrorismo es No, espere, marcartizaciones, viene desde más atrás todavía entonces. espere, Entonces, ¿por qué le guardamos pare. dignidades? Pero es Perdón. que lo que nosotros tenemos que exigir es eso. Lo que nosotros tenemos que exigir es, o sea, es que la labor de la prensa no solo es descubrir la cosa, sino también ejercer ese tipo de controles de, de cómo se habla. O sea, son guardianes en serio en parte del lenguaje y de la ¿Sí? construcción. Y entonces, aquí todo el mundo está igual. Y lo hablamos el pasado. A mí lo que me preocupa es que este lenguaje que comenzó desde Uribe para acá, de hecho en América Latina comenzó con toda la polarización izquierda-derecha, o sea, desde Chávez hacia acá. Pues sí. Pero no creo que todos lo tuvieran. A Santos no recuerdo un episodio así. Santos es un tipo de la realeza. Santos antes estaba ahí untándose de pueblo cada vez que levantaba un niño. Eh, Bueno, pero no, pero conservó esas formas si se quiere. Duque sí, tampoco las tuvo. Duque es Duque un no, bobo. Duque no estuvo. No, pero pues Duque fue un bobo y tuvo otras como cuando se refirió a Aida Bellas, que se llama Aida, como esa vieja, y que lo hicieron como, ay, no. Disculpe. No, no, Eh, el solo amor, así lo quería. El presidente Uribe pero le eso es manda, un error, eso es una pifia, no, el no, no, presidente pues espere, Uribe le espere, manda espere. saludes. El tipo No, es no, un no, pero amor, un el tipo es momento, un un amor, momento, un el momento. tipo es un amor, el tipo no es de No, no, odios. pero pare ahí, pare ahí, pare ahí. Podemos separar las polarizaciones y las groserías y la Sí, macartización sí. de las La estupidez. pifias y la estupidez, sí. Pero por eso le estoy Porque diciendo, entonces, entonces por eso, pero un momento, vamos por partes. Entonces, así lo querí, fue una pifia. Eso es lo mismo que el el bar tipo, borrachera de Petro, que me encanta, es muy chistosa, pero pues finalmente fue una pifia, o sea, tampoco es tan grave. sí, no, Pero, o la de bueno, una así que lo habló quería, como no de sé, me hacer el refiero que amor y que dijo, bueno, también. el tipo nunca se refirió Pero, de mala forma a nadie, del tipo solo amor. ¿quién? Duque es un tontico Sí, amoroso. y ya lo de que le mandó saludos, pues un bobo, pero digamos con esto a mí, Es un yo, de tontico verdad, amoroso. esto de Petro, lo que vi en esta entrevista y lo que vi en el discurso del 1 de mayo, que también me pareció, lo escuché todo y me pareció difícil de escuchar, para mí ya de verdad creo que entró como el peor presidente de la historia. Yo creo que le ganó a Samper. O sea, A mí yo lo Samper ponía, nunca lo ha sido. yo sé que Es usted no, que es Pastrana. Pastrana. Es por eso le digo a mi juicio, pero si quiere entonces entre esos dos, no me importa, pero yo creo que les ganó a esos dos. O sea, creo que este man es una vergüenza impresionante, En no cambio, logró hacer una sola cosa bien. para mí, Eh, este tipo ni ha hecho bien ni ha hecho mal, no ha hecho nada. Hablar mierda. Este Y me tipo molestan es. además también los que lo defienden, que es como "Ay, la posición que le han hecho, es la misma posición que él hizo. O sea, entonces se desdibujaron todas las normas y no pudieron jugar dentro de las normas de juego que ¿No? ustedes Sí, plantearon. que se han Y, planteado. Pero y este el tipo tipo no hizo además nada. acabó haciendo un chavismo, o sea, lo de la espada de Bolívar, hasta en la misma pinta No, de Chávez. pero espere que ese es el otro punto que yo les. ¿Se acuerda que le dije dos de comunicaciones? Ese es el otro. La espada Bolívar. Más allá de que usted lo compare con Chávez o lo que usted quiera. La política tiene un componente fuerte ritual, ¿cierto? Sí, Ritualiza la política. sí. Entonces, Se lo escuché a alguien además que a usted no le gusta mucho, pero Agustín Laje hace un caso bien interesante de eso, un análisis de eso sobre lo de la espada. Continúe. Ahorita le digo qué dijo, pero sé que no le gusta estar tan de acuerdo con él. entonces, pues, si la política es ritual, hay objetos que convierten de ritual, como por ejemplo, para los católicos, el cáliz, en el momento Claro. de la, Sí, sí, sí. del- la última cena, pues del. De la comunión, sí, sí, sí. Sí. Y entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es decir, un símbolo, un signo, es lo que está en lugar de otra cosa, es decir, que tiene una representación, que tiene un significado grande y que une a la gente, Sí. porque todos estamos de acuerdo con ese significado. ¿Qué carajo significa para el pueblo colombiano hoy por hoy la espada de Bolívar? ¿Qué significado tiene?
¿Qué función comunicativa le ve el presidente de la República a la espada de Bolívar para que sea para él tan importante? Si no se ha generado un discurso, por ejemplo, de que esa significa una lucha de libertad real, es simplemente un objeto histórico de un museo. Para la mayoría de nosotros, La palabra que usar la dejé para eso, reliquia. Cumple la función de una reliquia es un en el artefacto ritual importante. religioso. O sea, es lo mismo que Sí, usar, sí, Pero, pero para que esa reliquia tiene que dotarse de un sentido sacro. Es sí, decir, la espada de Bolívar no lo tiene, no hay un discurso de la espada de Bolívar. Nosotros venimos, sí, claro que mamá, ahí estoy en desacuerdo. Ya, qué pena lo interrumpa ahí, pero ahí ¿qué estoy en desacuerdo, significa lo la espada de tiene. Bolívar? Fue el elemento de lucha por la libertad, por la campaña libertaria del Libertador, que además se robó el M19, o sea, está cargado además a un pequeño nivel semipersonal para él, pero Para es él. la lucha por la libertad, ¿no? Claro, porque además es que también se está sacralizando de cierta forma él. Pero es que Pero más lindo ritualidad, de todo es que, mira, es que además lo tratan como un símbolo de libertad, es un símbolo de libertad, y todo esto es por la libertad, y al final, y él es un presidente que habla por la paz y está utilizando un símbolo que pues, sigue siendo una espada, o sea, es un arma, es violencia, y una bandera cuyos colores están hablando de como sangre y muerte, era como el cuadrado negro con rodeado del el rojo, que es como también simbolizaba eso, creo que él mismo lo explica en el discurso. Entonces, es muy curioso que todos esos símbolos y esas reliquias que usan ese lenguaje y todo esto, alude mucho a violencia, o sea, es muy curioso pues, o sea, es como empujar lo que puede el discurso, si quiere, en su forma más académica, y en la más simbólica y poética, si quiere, hasta el borde de la violencia, o sea, le falta actuar, le falta coger la espada y clavársela a alguien y ya arranca, pero, y ya pero, desata una guerra civil. pero en nuestro Palacio de Justicia tiene la frase de Santander, las armas os han dado independencia, las leyes te dan la libertad. Sí, O sea, la relación arma-independencia está, porque es que todas las batallas de independencia, todo el movimiento de las revoluciones burguesas del siglo XIX, como se conoce todas estas cosas, ¿no? Desde la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, todas las independencias latinoamericanas, son batallas. Y son batallas por la independencia. Es decir, la independencia es una acción que se gana bélicamente, a excepción de algunos casos, que es el caso de la India, ¿no? Con Gandhi. Pero es una cosa que se gana. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué sentido comunicativo para la gente tiene la espada Bolívar? Más allá de un artefacto de museo. ¿A usted le representa algo? Con todas las personas que he hablado sobre esto, que son en la mayoría por lo menos profesionales, no les significa absolutamente nada. ¿Y por qué digo que sean profesionales como una cuestión diferente? Porque en teoría, pues nos obligamos a pasar por un colegio y tener cierto tipo de formación sobre entiendo. Colombia Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. más grande, ¿no? Porque sean más o menos que otra Pero en ese persona. orden de ideas, ¿qué podría usar que le represente algo? O sea, especialmente en una sociedad tan secular en todo el sentido de la palabra como lo es hoy en día. O sea, pues claro, y eso que somos un país profundamente católico y que pues somos, digamos, yo personalmente soy creyente, pero no, pues ¿qué le van a sacar que le importe? O sea, como que entonces que sí le represente algo, como pues que un balón de Pero entonces, fútbol ¿no o le un parece a disco usted de que, Shakira, pero no le o parece como que, que... no sé, eso fue uno de nuestros programas también hace mucho tiempo cuando hablamos que nosotros no tenemos que nos represente, más allá de la selección Colombia. Pero ese es uno de los Por eso problemas. creo que el uso de la espada de Bolívar es interesante, porque pues de cierta manera está intentando que lo haga. Sería interesante, sí, y este es mi punto. eh, Hay compañeros que no cuidan las comunicaciones. eh, Se comenzara a generar un discurso alrededor de lo que hizo Bolívar. Volver a poner a Bolívar como una cuestión patria importante. Nosotros no somos bolivaristas, bolivarianos, somos santanderistas. Como santanderistas, sí. Pero eso me sería bien chavista irse a rescatar a Bolívar, ¿no? Que es un poco lo que lo hace precisamente tan chavista a mi juicio. Sí, 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 pero somos santanderistas. Y Colombia es un país que tiene tan poco aprecio por su historia y por sus próceres que nuestras líneas de billetes actuales ni siquiera los tienen. De acuerdo. Entonces, es que en serio Bolívar no significa nada. Bueno, sí, en ese orden de ideas sí estoy completamente de acuerdo. Entonces, Entonces, sí, entonces en ese aspecto estar sí mandando un discurso de la es nada. además es una reliquia completamente desprovista de su sentido. Sí, sí, sí. Y nunca se le ha construido, desde que él está presidente, nunca se le ha construido un discurso de verdad. Se ha Pero mi convertido. teoría, ¿sabe qué es? Por ahí Espera, entra lo del M19. termino.
se ha convertido para el resto de la población en un capricho presidencial de que yo quiero tener la espada Bolívar acá y me la trae. Sí. Pero de pronto apunta lo de las bases. O sea, como de pronto es como está ligado con esta cosa del M19. Es más una cosa de esta rebeldía de robarse una reliquia que le Me importa parece. al país. A quién en el país realmente no. Pero Me parece perfecto si ese es el discurso y si lo construyen desde ahí. sí, además igual me parece como pendejo con los guantecitos cogiendo la espada y parece No, no, más como los un guantes tipo de de... museo, como cuidando la reliquia y todo. Pues entonces, cójala ya con la mano y pues si quieren, o sea, pues blándala como una espada. Sí se dice blandir la espada, ¿no? Sí, No me gusta mucho ese verbo. pero no, no, Eh, sí hay que cuidarla. No, el que viene es la no, yo espada. entiendo eso, pero pues se pierde la simbología. Es como, o Se le sea, si pierde, pensamos en un momento en la se le imagen pi- de eso, cuando Bolívar levantó esa espada, probablemente lo hizo con a una mano y como de verdad en son de guerra y como de vamos, sí, sí, le no pierde como la de fuerza. museo de voy a ponerte ¿cómo se llama eso? En la caja, en tu contenedor, pues, o en En tu tu pared. soporte. Entonces, eso igual también juega, si nos vamos a ir ya con toda la semiótica del asunto, pues eso creo que le juega en contra, parece más como un museólogo, no sé, como alguien encargado pues de la pieza, más que no es el dueño, pese a que se quiera adueñar, se nota que está queriendo tomarla prestada, entonces tampoco le sirve como símbolo. Me parece interesante la discusión en eso. Y no había pensado que es realmente al final poco importante, que sí se ve más como un niño caprichoso que quiere que le den su espada, que también puedo respetar eso como amante de las espadas que soy, pero, pero pues sí, X. Y finalmente lo que le digo más importante de todo es que sigue siendo un símbolo de violencia. O sea, no es un símbolo de libertad, lo que quiera de libertad, pues sigue siendo una espada, es un arma. O sea, podría sacar una pistola. O sea, como que si la historia fuera que nos independizamos con armas de fuego, pues también podría sacar un fusil entonces. Y precisamente estamos en un discurso de paz. O sea, no hay nada más. O sea, es muy curioso que el cáliz de este discurso, o sea, la reliquia a la que se quiere suscribir, es un símbolo de violencia. Es fuerte. Bueno, lo que le Curioso. digo, tiene su sentido histórico en ese sentido, pero más allá de esto, es yo qué quiero comunicar y qué estoy comunicando. Carreta. Lo este para mí todo es carreta, es un discurso vacío que se lo dijo Juan Piz. Le dijo, usted habla y habla y habla y habla y habla y hasta le reconoce supuestamente buena oratoria, cosa con la que también estoy en desacuerdo. Pero dice, pero ustedes no hacen nada y no han hecho, y esa es la crítica, y no han hecho y no, y nada. Y habló carreta, hola. ¿Carreta en qué forma? Y que es que él no es rico, que él no es rico, que es que él no tiene haciendas. O sea, la medición de su riqueza es que no tiene haciendas y que tienes una mansión que todavía le está pagando el banco. No, hombre, o sea, no puedo creer que o sea, Yo yo le voy a dar el valor que este señor, así como Pastrana fue malo, pero Pastrana desnudó a las FARC, por lo menos ante la comunidad internacional, en tanto grupo terrorista como no quieren hacer la paz, con todo lo que les dieron y no quisieron, creo que ese es como el único, por eso es que lo salvo un poco, porque al menos se desnudó que era un grupo que no tenía intenciones de paz. Este man por lo menos desnudó como que la izquierda no tenía una moral en la cual montarse, que son igual de corruptos y propensos a la corrupción. No sé por qué esto tiene que ser algo nuevo, si ya lo había mostrado Samuel Moreno en la alcaldía de Bogotá. Pero pues llegaron al gobierno y están con lo mismo. Y le habló de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el man también, o sea, dijo que como que los había denunciado él y que él fue el que los sacó y fue como, ¿de qué está hablando? ¿Por qué dice tantas mentiras? Esto fue por el periodismo de Paula Bolívar, por demás, o sea, que sí que esa fue la que destapó todo y el W Radio. Y, y pues que no han devuelto y no han caído los peces gordos, cayeron unos cuantos y ahí siguen cayendo de para arriba varios otros y no ha pasado nada, o sea, sigue exactamente igual. y tampoco creo que pase más. No va a pasar nada más tampoco, pero entonces resultó ser más de lo mismo el gobierno del cambio, el supuesto gobierno del cambio que venía que no había estado en el poder en 200 años y que iban a hacer las cosas diferentes, hizo lo mismo, o sea, y hizo lo mismo, o sea, después de todo lo que se montó hoy es, por eso creo que son el peor gobierno, o sea, que son y sí, sí, son el peor tal vez porque su expectativa era un poquito superior, y luego como alguien que no votó por ellos, además. A mí lo que me sorprende es que con todo esto han salido muchas preguntas y o sea, las comunicaciones funcionan siempre y cuando la cosa por dentro funcione, en parte.
O sea, uno comunica con lo que es. Ujú, Esa es la gracia de un actor, por ejemplo. El actor para comunicarlo se tiene que convertir en esa persona. Hay muchos métodos, ¿no? Entonces, ujú. pero es porque el actor para que funcione se tiene que creer el cuento, tiene que volverse esa persona. Que dicen que eso De fue lo acuerdo. que toteó a Heath Ledger, por ejemplo, cuando hizo el Joker. Sí. Ese manejo de comunicaciones donde el presidente no dice nada, donde se presta para un juego innecesario, el que me imagino que él habrá pensado, no, esto le llega a los jóvenes y los jóvenes son el futuro de mis votantes. Una pendeja así tuvo que haber pensado. Solo demuestra que hay un desorden absoluto por dentro. ¿Dónde está el presidente en todo el problema entre Benedetti y Sarabia? Dijo que era Porque un no problema de ellos, dijo que era un problema de ellos, que eso no tenía que ver con el gobierno. O usted sea, Juan señor Piz lo presidente, puso al descubierto, o sea, un personaje de sátira que lo puso al descubierto, que solo huye como dijera Claudia López Uribe, como sanguijuela por alcantarilla. este programa está muy loco. Yo Y soy además el Uribe y tipo usted cree está que, citando a Claudia López como si fuera. Está muy imagínense, loco este programa. y el tipo cree que va a perpetuar el proyecto progresista, dijo que va a poner a otro gobierno, muy probablemente que no va a ser él, pese a que sigue amenazando con que se va a quedar, y es que vuelvo a lo que hizo el Ah, discurso no del se va a primero de quedar. mayo, Ah, eso no se va a fue, quedar. Eso no se va a yo la quedar. verdad creo que no, yo En creo que Colombia no. no se puede. En Colombia una posición no solo política de verdad, sino también hay posición armada si se les da la gana. En Colombia no se puede hacer ese tipo de cosas. En el mismo ejército no creo que sea tan valiente aguantarse un golpe de Estado o darlo. Yo estoy de acuerdo con usted, Ah. pero lo amenaza y es suficiente igual para decir, pero ¿por qué hace esto? O sea, ¿por qué hace esto? No, la verdad es muy posible. Yo veo muy posible que el siguiente gobierno sea de izquierda. La derecha es una vergüenza absoluta también los políticos, pues no la derecha como ¿Usted cree que el posición. siguiente gobierno puede ser de izquierda? Muy seguramente porque la derecha es una cosa de locos. ¿Quién? Cualquiera. ¿Usted escuchó los candidatos del uribismo, por ejemplo? Hablando de ¿Quién? motosierras y dar de baja. Y no estoy hablando del loco del Santiago Botero que quiere matar básicamente a Raimundo y todo el mundo. Oiga, qué tipo tan curioso, tan de verdad que él le había mandado a usted un video esta semana, me pareció súper curioso. Muy, muy, muy curioso. Esos discursos no calan en la población colombiana tan fuertes contra todo. La gente por mucho en Colombia yo creo que está dispuesta a aguantarse una mega cárcel como Bukele. Ya que hablen de motosierras para el Estado y pena de muerte y darle baja a Raimundo a todo el mundo, no es un discurso que en Colombia pegue. No pega. Pegan en algunos sectores, sí, muy reducidos, pero no pega. La gente le coge miedo a esas cosas. Porque en Colombia ya lo hemos vivido y mucha de la gente que vota lo vivió. O sea, mucha de la gente que vota tenía 20 años en el 70 y pico, o sea, tiene ahorita 60, 70, 80 años, o sea, todavía votan. Y son la gente que vive el estatuto de seguridad de Turbay. Ujú, Es gente que no quiere volver a pasar por una cuestión de que la guerra se arrece de verdad en las ciudades, por ejemplo, como en la época del narcotráfico. Es otro tipo de gente, o sea, no funciona tan así. No funciona tan así. Entonces, yo creo, lo veo muy posible porque veo muy posible que no haya una persona que pueda tener un discurso relativamente sensato desde el otro lado y bajar los votos de la derecha dispersos. Y a votos dispersos, este man con su 30% que más mantiene, puede volverles a ganar. yo entiendo eso. Hay que ver qué pasa, la verdad se ha dicho. Vicky se Hay comenzó a que ver qué. quemar ya, ¿no? Las encuestas ya comenzaron a mostrar que tocó techo y parece que va para abajo. Yo no. Mira, la verdad, yo sí soy de los que no le creo a las encuestas, que no me gusta. O sea, me parece fenómeno como fenomenal como negocio, porque pues a los medios les encanta leer, les da para poner agenda y ahí charlan, pero pues digamos que sí, no me gusta porque se siento que imponen una narrativa, pero es que falta, o sea, mejor dicho, falta todo. O sea, las encuestas, yo de verdad creo que Vicky iba a ser
la representante de la derecha. Me parece muy difícil imaginarme que salga alguien más a hacerlo. Y si hay continuismo de Petro, no es del progresismo ni de la izquierda, sería un Roy Barreras, que la gente dice que lo va a hacer como si fuera Petro, yo creo que lo hace más como el santismo. Pero Roy me parecería ¿Usted puede creer que es a que mí no Roy tiene me la parecería popularidad, Petro no tiene la popularidad, o sea, Marcho, lo único que puso continuismo fue Uribe, que tiene se el puso a sí mismo y puso a Santos, y ya. Y tiene el treinta después, por ciento con ese 30% puede quedar, es que él tenía el 30% antes de... Mire, el problema más duro de de Petro pero siempre le fue es difícil que llegar. Petro, pero es que Petro no creció, pero tampoco decreció, sigue con su 30% con el que ha Sí. sacado, sí, con eso quedó presidente la vez pasada. No, no, discúlpeme, pero no. El MAC quedó presidente con una votación muy grande en segunda vuelta y porque creo que Rodolfo en buena medida dejó de empujar también. O Entonces sea, tenía no. su propio 30% y esto no sabe qué vaya a pasar, de que vayan a negociar. El Hay que ver tipo, qué pasa en una segunda vuelta, el pero tipo ha no jugado, son endosables, no los tiene otro. él ha jugado con su... Ese 30% puede ser Pero relativamente su endeudable. candidato no llegó a momento, pero ¿por qué dice esto? El candidato de Petro no llegó a la segunda vuelta en la alcaldía, no lo hizo. O Teniendo el sea, mejor programa de gobierno. les dieron una tunda, o sea, mejor dicho, Bolívar quedó de tercero. Y Pero creo que ese se supone que es el análisis que están haciendo ahorita que lo ponen en las encuestas y es como, hombre, lindo que usted esté en las encuestas y todo, pero usted estaba bien en las encuestas para Bogotá y quedó de tercero, le ganó, ¿quién fue? ¿Oviedo? sí, Eh, sí, obvio. o Bueno, sea, es que- pero yo sí, le creo más, ¿sabe qué? Yo le creo mucho más a eso. De pronto en eso y eso sí pero son si las cuadros, encuestas, pero si esos las son encuestas cuadros están desactualizados. cogiendo, pero espere, si las Las encuestas encuestas no están, son nada. no, y si las proyecciones que están haciendo los medios lo están haciendo comparando elecciones locales con elecciones nacionales, están miendo muy fuera el tiesto también. También eso es mi refiero del test, de acuerdo, si quieres sí, pero Claro. le creo más a eso, a los votos que han sucedido, digamos, honestamente, si volvemos a mis posturas personales, pues yo quisiera que el siguiente, o sea, pues a mí me gustaba Rodolfo por loquito, pero, y Vicky me parece como interesante y me parece interesante además en tanto ver esa entrega del mando así como fue lo de Petro Duque, como que fuera Petro Vicky, por lo que se detestan y como, ah, vea, le tocó ahora, eso, esa parte me parecería divertida. Pero pues honestamente me gustaría otra vez, yo insisto en que un tipo temperado, un Fajardo, realmente sería lo que necesita el país, Ah, alguien yo por como con, Fajardo no votaría jamás en la vida. puede que no, bien, listo, pero No, algo como él, entonces, Un Santos. Yo es que a mí votaría Santos, por un lo que no me Santos. gusta de Santos es que realmente era muy tauro, pero sí, se necesita alguien un poquito más centrado, o sea, verdad, yo sé que sueno tibio en eso, pero sí se necesita alguien más de centro, pero parece que la polarización sigue pegando. O sea, y si nos vamos con eso, ¿A seguir? Fajardo, porque qué pena, porque es que además el ejemplo que estaba poniendo era igual diciendo, pese a que me gusta Fajardo, en las últimas elecciones Fajardo le fue como un zapato. Y a todo el centro de paso, no solo a él. Entonces, aún si usted mira las encuestas que es, nos vuelve a llevar a ese análisis donde queda como, si es que la polarización y no sé qué, y lo que toca es ganarse el centro. Si nos remitimos a la votación anterior, el centro no hizo un culo. O sea, No. los que se movieron y hicieron las cosas bien fueron los extremos. El centro empujó el poquitico hacia el extremo que iba a ganar, pero los extremos se clasificaron a la segunda vuelta con tranquilidad. Aún un extremo de cambio, si quiere, con Rodolfo y su locura. Pero, pues eso es otra cosa. O sea, por eso digo que falta. Entonces, eso de que vi que tocó, ya llegó al tope, es que falta todo. O sea, de que el hecho de que estemos hablando de esto ahorita es simplemente copiar, dejarse llevar por la agenda de esta gente. Lo que nos muestra el análisis de marketing, el político y demás, es que cuando un candidato arranca duro, o sea, los candidatos son como los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol llegan a un punto clave en el torneo, bueno, con los deportistas, y después decaen. Ujú. Uno de los éxitos o de las cosas claves que usted tiene que hacer cuando planea una campaña es intentar que usted esté en el pico de la ola lo más cerquita de las elecciones, porque va a pasar. Usted llega al pico de la ola y va a caer. Cuando usted comienza antes, usted está muy antes en el pico de la ola y seguramente ya no crezca y comienza a bajar. Eso dice la teoría y si usted se pone a revisar muchas veces los casos empíricos. Bueno, bien, o sea, mejor dicho, igual tenemos todo esto de las los topes, me parece que estamos muy temprano, me parece interesante, me parece interesante lo temprano para poder discutir a fondo eh, cosas de los candidatos y de las personas y entender cómo son, que creo que eso es importante. Realmente últimamente más creo que es importante lo de los candidatos, o sea, lo de quién es la persona, no solo la propuesta, algo personalmente que creo que es importante para mí, aunque no es único, pero para mí es importante que el candidato haga ejercicio, como que después de Duque y de,
Es un poco como, yo creo que el ejercicio le da disciplina, habla del autocuidado, habla de salud, habla de muchas cosas y habla del manejo del tiempo. Si usted es capaz de en una agenda ocupada encontrar tiempo para hacer ejercicio, siento que es diciente. No voy a decir que es lo único, pero es una de las cosas que me va a interesar en un candidato futuro como, usted es un gordo que no hace nada y no se mueve y quiere venir aquí a gobernar como cual reyesuelo, vas para carajo. O sea, ese es un pequeño punto que es importante. ¿Sabe que usted con ese comentario se me hizo ya oficialmente viejo de verdad? Ah, bueno, pensé que era por lo Pero es cierto, calvo o no, la pero es cierto. barba, pero Pero es bueno, que pero es lo mismo, volvemos a lo mismo. Es que, y es el tema de las comunicaciones en últimas. No solo hay que serlo, hay que aparentarlo. de acuerdo. Usted, y por eso, fíjese que ahí volvemos al tema de lo de la dignidad del cargo. Es que usted no es solo presidir un país, sino su cargo tiene una dignidad especial. Usted quiera o no quiera, sea consciente o no, le parezca que eso es de godo o de viejo, lo que sea. Usted implica un ejemplo, usted implica una serie de valores nacionales. O sea, son muchas las cosas que usted como presidente representa, le guste o no, Y y ni esté de siquiera como acuerdo o no. presidente, como funcionario. O sea, le quería traer pegado esa idea. Estuve a Benedetti, ha estado saliendo más en medios, ha tenido unas entrevistas y en Blue Radio ¿Sabes, tuvo no? una, sí, en Blue Radio tuvo una con Néstor Morales, de la cual no voy a poner todo, pero quiero que vea estos intercambios. Tengo aquí como los apartes, como para que vea como los insulticos velados, como que parece que son gente que se detesta, de la misma manera de cuando habla con Álvaro Forero, que parece que Forero y Morales se detestan y me daría por unos programas completos de cómo es posible que sigan trabajando ahí. Pero oiga esto. No, no había mucho de qué hablar. ¿O a qué se está refiriendo? Me Porque le veo la estoy, cara de me, maldad, entonces estoy tratando no, de adivinar a qué no, se refiere. yo siempre tengo cara de maldad, así que Lo sé, eso no es no nuevo. solamente la cara. No hablemos, ministro, no hablemos de caras porque no le va bien a usted. Ministro, ¿qué es anoche en el Consejo de Ministros? Pausa uno. Entonces le echa el vainazo de que la cara de maldad, no solamente la cara, no hablemos, y se ríen como, estamos siendo jocosos, pero yo creo que se están tirando ahí unos dardos de verdad con un poquito de desprecio. Entonces le hace unas preguntas de los proyectos que quieren hacer ahí, recomiendo la entrevista, es interesante. Más o menos por acá, o sea, pasan unos 5 minutos, 6 minutos, porque Néstor Morales no la deja ir. Aquí estamos otra vez. Yo le No, puedo decir ustedes que van a si va o no presentar, a va. ver, si el gobierno presenta mensaje de urgencia, usted como ministro de la política va a dar instrucciones a la bancada del pacto histórico que apoye la reforma laboral del Partido Liberal. Si Ah, logramos también no estoy seguro si estoy incluir ahí. unos puntos que están ¿Qué sentido Espérame a ver. tendría después de una reforma laboral hacer en un futuro hipotético. Yo estoy buscando es quiere o no cara hoy de, Vean la digo que que está yo aquí, está. tengo cara, pronuncie sobre esos derechos colectivos afectados. como usted me dijo que yo tengo cara hoy de malo, ¿cierto? No, pero no hoy. Bueno, Sí, seguramente estoy pensando mal. Y le voy a decir lo que estoy pensando. El gobierno va a presentar mensaje de entonces urgencia. ahí le aclara de Esta lo es que está pensando y le dice que la idea de lo que viene con un tinte de perversidad, pero se van tirando así sus vainazos. Me pareció interesante como ejercicio porque, primero, me parece entretenido. La verdad se ha dicho, creo que las conversaciones pueden ser entretenidas aun cuando son contenciosas, como confrontacionales. Entre dos personas que se odian. Pues si lo tiene velado así un poquito, digamos que es interesante. Es que lo de Álvaro Forero, además, creo que se detestan y pues más panelista ahí, pero además es un llorón y siempre dice las mismas imbeciladas, como que entiendo también que lo interrumpa. Digamos que Néstor Morales lo otro es que guarda un poquito más las formas con los entrevistados, como que los interrumpe un poco menos, un poco. Pero me parece interesante porque al menos están hablando, o sea, se están tirando eso y es como, escuchen, usted es malo, y no me haga, sin decirle el hijo el HP, o sea, como que no es tan callejero en el sentido como pobre, en el sentido de su lenguaje, de que es incapaz de echarle el insulto como, o sea, como le dije a HP, no le estoy diciendo ninguna grosería, es como, pues, ni siquiera es callejero, retracto lo que dije, infantil. Esto aquí como que Sí. le está diciendo que la mala cara y que como usted me dijo mala cara, y van, no, ni empecemos, ni me haga hablar de ahí, es como que y ni siquiera son tan velados, como que podrían ser todavía más ponzoñosos y más velados, pero me parece interesante porque al menos en el proceso se están viendo como comentarios de que no, de entrada, que es algo que me gusta es asumir, no parece que le crea. Y me parece bien que haya esa duda, porque no sé si le comenté esto, que o si lo hablé un poco el vuelo pasado, pero también vi una entrevista que le hicieron a Juanita León de la silla vacía acerca de cómo,
un poco cómo era la silla y demás, y hablaron un poco, digamos, de los procesos con Petro, Sí, que tuvieron como un consejo de redacción, que digamos que ella explicó un cuento del plebiscito, de cuando estaban en la época del plebiscito, como tuvieron además, el podcast era como una vaina, con un Pisco Acevedo, un Ricardo Acevedo, no me acuerdo qué se llama, pero bueno, está en YouTube. Y de cuando tuvieron una entrevista con Romaña en época del plebiscito y que la hicieron y después de tener hecha la entrevista dijeron como, uff, ¿será que publicamos esto? Porque ellos iban por el sí, como individuos. No sé si la sí ya tomó una posición editorial al respecto, pero como individuos al menos iban por el sí. Y decían que la entrevista era un desastre. O sea, que mejor dicho, Romaña se hacía detestar y decía, no, hombre, sacamos esto y la gente va a querer votar por él, no con toda la razón. O sea, pues es que este tipo, ¿qué le pasa? Y que igual dijeron como, bueno, pero el lema de la silla es como, no me acuerdo, lo explica ahí, pero básicamente es, esto cayó en nuestra mesa y pues tenemos que publicarlo. Y lo publicaron pese a sus convicciones personales, digamos, pese a sus gustos personales, de cierta forma. Pues eso me gustó. Fue como, ah, sí se puede. O sea, usted puede ser de un proyecto y aún estando en medios puede publicar lo que parezca perjudicial a eso por una suerte de ética, gracias a Dios, ética periodística. Entonces la vieja habla de eso y después hablaron de que cuando llegó el gobierno Petro, entonces dijeron, ¿cómo, ay, cómo lo vamos a cubrir? Y que los periodistas eran como, es que estamos siendo muy duros con Petro, y que ella les dijo a su equipo, que estamos siendo más duros que como fuimos con Duque. No. Ah, bueno, entonces. Y que había un grupo entre los que se encuentran porque Riveros trabaja ahí, Héctor Riveros, comentarista en Blue Radio, que decía, no, es que es el primer gobierno de izquierda, hay que darles como una oportunidad. Entonces, como sí ser más laxos con él como periodistas, pese a que su función es precisamente ser los guardianes, o sea, aún como lo dijo, me acuerdo de Carolina Sanín en su X, después de votar por él y hacer una campaña por él por demás vergonzosa, pero dijo como listo, ya voté por él, llegó el que quería, a partir de mañana, o sea, de mañana de su posición era, soy sí. oposición, como hay que hacerle vigilancia, no soy la barra, no soy porrista, no, hay que hacerle oposición, o sea, yo voté por usted, pero igual hay que vigilarlo, que eso me parece saludable, no sé, me parece como interesante eso de que el periodismo se haga desde un lugar escéptico, aun si usted está entrevistando al político por quien a nivel personal votó. Porque entonces después le pasan vainas como que se pierde un poco de credibilidad o que usted se vuelve un hincha. Yo creo que usted debería ser antes más Atarbán con el que usted votó. Totalmente de acuerdo. Tardar es un poco brusco, pero sí, sí. Sí, no, me refiero menos cuidadoso. Porque es que usted ya no solo está cuidando el voto de todo el mundo, sino el suyo propio. Sí, de acuerdo. Y especialmente si usted le hizo campaña. Completamente de acuerdo. ¿Qué opina de la entrevista? Yo me divertí. ¿Sí la vio Yo en me su divertí. momento cuando salió? Creo que fue el martes, me La parece. escuché. No, no la había visto porque la escuché por el radio. Yo todavía soy un viejito y prendo más el radio que el YouTube. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo me despierto y prendo el radio. Yo tengo radio reloj en mi cuarto. Vea De, usted. pero ya no tan anciano. Ya no tiene luces rojas. Ajá. Los bombillitos que parecían taxímetro, no, ya no. Eh, entonces la escuché. Me parece muy curioso que yo me imaginara un ring de boxeo y dos manes dándose guantazos. Sí, Porque estaban en eso, dándose guantazos uno tras otro. así fue. Pero Así fue. me tiene sorprendido No tiene Benedetti. ser. Creo que Benedetti ha salido relativamente bien. Disculpe. Me Creo que gustaría ahondar más en eso. ha salido relativamente bien después de... Ha tenido 20 entrevistas y entonces la gente ha intentado dar hasta con la madre. El tipo ha seguido ahí con su Porque estilacho, se obviamente. sabe mover, pero... Eso es salir bien. No, que éticamente no le parezca que usted tenga reparos, es diferente. Pero el tipo se ha sabido mover y ha salido relativamente bien de todas las entrevistas que le ha tocado recientemente. En esta salió bien. Sí, Para el sale agarrón, más para o los menos bien cachetadones parado. que hubo, para todo lo que pasó. Lo que pasa es que también creo que los periodistas no insisten tanto. No, dejan escapar al entrevistado. Lo que pasa es que de pronto falta creo que terquedad, no sé. A veces eso me hace pensar que yo debería utilizar más mi papelito de comunicador social y de pronto volverse un entrevistador y encasillarse. Como con eso lo de Petro de One Piece, vuelvo a esa de cuando le hice lo de
es que a quién se refería Benedetti cuando dijo nos hundimos todos como a la U, al partido, como en serio, no, ahondemos ahí, quedémonos ahí, es más, te puedo acabar esta entrevista si quiere, o acábemela usted y párese de acá, pero no tengo nada más que preguntarle. No se va a huir, no se va a salir de ahí. O sea, ¿cómo así? ¿Por qué los dejan huir? ¿Por qué es tan difícil hacer follow-up y quedarse o que por lo menos caiga en la uribada de siguiente pregunta? Como que por lo menos ya sabe que no le quiero responder eso, pero no dejarlos decir sandeces. Creo que prefiero lo de siguiente pregunta, que no sé cómo me hace sentir porque era muy Pero joven en su Petrovski momento. le Me tocó, ¿no? parecía como de capataz. Un Pero a poquito, yo Petrovski sí. le tocó, ¿no? ¿Qué? A Petro le tocó, ¿no? No le dice, de mi vida personal no vas a sacar nada. Sí, pero lo Como de en la Benedetti. Sí, como en el tercer intento. le dijo hay varias así y le hice bueno, entonces de Panamá a Colombia y que Gran Colombia, o sea, hay unos intercambios interesantes. Sobre todo porque, pues claramente, además, lo otro es que habla que el matrimonio y la relación con la primera dama, que es curioso porque entonces están separadísimos, pero la vieja sigue ejerciendo como primera dama, que se pone uno a preguntar qué es esa figura, incluso si es necesaria. Pero, Pero yo no sé por qué se quiere preguntar algo que no existe. ¿la figura de primera Sí, dama? sí, legalmente eso Oh, no existe. ah, bueno, no, pues le estoy gastando de tonto. Lo que pasa es que nos gusta, pero eso no constitucionalmente ni legalmente existe. Y que además, según vi, hubo como un problema esto es una pequeña anécdota, pero recuerda que estábamos hablando también del Papa y la Iglesia. Creo que violó el protocolo en el funeral del Papa, que les dijeron que tenían que ir como todos de negro, ¿cómo era? Pero Ahí hay una foto y como que ella llevó un vestido que era como estaba en violación del protocolo. la Entonces, violación más dura del protocolo la tuvo su amigo Donald Trump al llegar de azul. no joda, ¿en serio? Pero no le Ujú. diga a mi amigo, primero, no es mi amigo. Pero segundo, ¿en serio? Se llegó de azul. ¿Pero por qué hacen Llegó de eso? traje azul, traje azul y corbata azul, camisa blanca. Y la otra cosa que fue el chisme, porque esto pues evidentemente es chisme, son de esas vainas que uno sabe, pero que no importan. Eso Ujú. fue antes. ¿Por qué? Yo no sé para qué va si no va a estar en el rito completo. O sea, si usted va a ir a mojar pantalla, pues ya aguántese la pantalla completa, ¿no? Mira, eso es lo que me pone a pensar a mí, la verdad. Aquí he conocido gente comunista. O sea, no que yo los macartice les diga comunistas, no, abiertamente comunistas, leídos y que son comunistas. Que es un sistema con el cual estoy completamente en desacuerdo. Pero por lo menos es interesante porque se prestan para discusiones Pues, entretenidas e enriquecedoras. Y si algo me pone a pensar que yo, verdad, creo, que por lo menos o sea, hemos sacralizado un poco el sistema democrático, vuelvo siempre a lo mismo. Y que hay mucha fanfarronería, hola. Entonces, de verdad, o sea, si va a ir a eso, que es, no pues, vaya. pues no vaya, o sea, si va a ir mal vestido, si se va a ir antes, pues no vaya, o sea, no es que es por la foto, pues no vaya, porque le va a gastar plata a su país, o páguelo su propio bolsillo si va a hacer esas fanfarronadas, es que es eso, es fanfarronear. Entonces, todo Ok, con eso, lo mismo lo de Petro al final, pues sí, no, para si quiere mantenernos en hilo, la espada de Bolívar, ¿qué fanfarronería? Está fanfarroneando, ya. Si no la va a usar como elemento de guerra, que fue para lo que fue hecha y para lo que se usó, entonces no fanfarronea, tampoco. De un sí, pues. discurso con sus propios elementos. Y entonces hemos enaltecido la fanfarronería. Y eso es. Milei con su motosierra, de paso, también si queremos que vamos a cortar aquí, que también es un símbolo que además es problemático en Colombia. Pero, Que me imagino que por eso fue que los compañeros que no cuidan las comunicaciones, en esa reunión del Centro Democrático, el presidente Uribe les dijo, fue Pablo Holguín, ¿no? La que sacó una cosa con la eh, motosierra. fueron como tres, ¿Cómo y van a hacer les eso dijo en como, Colombia? Pero uno no puede ser tan les dijo como, desubicado. les dijo algo así como, tenemos que buscar un discurso menos polarizante, y bla, bla. Y además de eso, por cierto, el juicio de Pues Uribe, es que mañana testifica él no Uribe. podía decir, en esa reunión él no podía decir porque no podíamos hablar de motosierras. Hubiera Sí. quedado mucho peor si él lo dice. Ah, Sí, 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 eso sí es cuidar las comunicaciones. Oiga, pero me sorprende cómo en serio los equipos de comunicaciones, tanto de la oposición
como del gobierno no cuidan las comunicaciones. En serio, esta semana quedé muy sorprendido con eso. Y pensaba mucho en la espada de Bolívar, en serio. Lo de la espada de Bolívar me hizo pensar mucho porque no conozco una persona, y eso que conozco varios zurdos de verdad, de Ujú. muchas edades, que sientan que Bolívar Les representa algo. representa algo. Está el tema. Y por otra parte, para muchos de estos zurdos, nosotros somos en serio, nosotros somos un país muy santanderista o santanderiano. Monumentalmente. Monumentalmente. O sea, pues ahí está la consulta popular. Es que me está de acuerdo con formalizar a los informales. Sí, bueno, solucionamos el problema de la informalidad. Vamos a crear una ley que diga, los informales tienen que estar. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Quién lo paga? ¿Qué nos pasa? Por eso le digo fanfarronería. Fanfarronería. Tal vez esa sea el, el- la moraleja con lo que me quedo de esto, porque es que uno no puede sacralizar esas cosas así. Y en todo lado. Pero el tema de las comunicaciones, estuve en la Feria del Libro ayer, ¿Qué tal está? maluca. ¿Por qué? Nada que vaya. ¿Pero concurrida? Sí, no, eso sí es repleta. Y mucha gente comprando afiches, que siempre me va a preguntar por qué van a estar en la Feria del Libro a comprar afiches. Pero me sorprendieron dos cosas. Y una es que no hay libros o muy pocas editoriales sacan libros de comunicación política o de comunicación y política. Ujú. Y eso me parece sorprendente porque es una de las cosas que siento que hoy en día más está fallando y más está cambiando también. ¿Pero cree que hay un vacío en el mercado o hay un desinterés genuino del mercado, más bien? Yo creo que hay un desinterés genuino en el mercado y en la academia en buena parte de la comunicación. Y la comunicación creo que comenzó como carrera a morir. ¿Qué? ¿En la era de las comunicaciones? En las que la era de las comunicaciones, usted es lo más reemplazable por la inteligencia artificial, porque como la gente no entiende de qué estamos hablando de comunicaciones, todo lo que ponen a hacer un comunicador en una empresa, lo va a hacer la inteligencia artificial. Redactar textos, corregir, editar. Es triste, pero así Entonces puede ser. vamos en el camino de idiocracy. A mí eso me preocupa mucho. O sea, yo creo que sí que como sociedad estamos tal vez volviéndonos más, adrede más estúpidos. Ese es el primer No, paso. Y hay, y hay una cosa en la Feria del Libro que me llamó mucho la atención de un stand de una gran editorial, gran y ¿Cuál? conocida editorial, que no voy a decir el nombre del planeta para que no se pongan bravos. Eh, ¿cómo, cómo se llama eso? Los indicadores del tipo de libro que está abajo. Pues, sí, que historia. ¿Sí Las me entiendes? categorías, el Sí, tema. sí, pero los letreritos de las Sí, sí, categorías. sí. Ahora son todos millennial, Como es todo millennial. eh, entusados, Ay, ya sé. en vez Ay, de sí. historias de amor o vainas así. Oiga, gracias por decirlo así, millennial, sobre todo porque este tipo de cosas millennial las odio. Y como Eh, millennial más, es como, nos- como que nos- siento que nos creemos la chimba y somos como, nos- revolucionamos el mercado del libro porque cambiamos la categoría historias de amor o de romántica por entusados. Soy un revolucionario, le puse otra palabra, como, no, joda, muy millennial. eh, entonces, sí me hizo pensar, pero me preocupa mucho el tema de la comunicación política. Mucho, mucho. No tanto porque no vaya a haber gente experta en el futuro. Creo que finalmente eso son de esas cosas que no cambian. Ujú. O sea, van a seguir existiendo, pero siento mucho que la gente del común cada día va a tener menos contacto con eso y va a ser mucho más vulnerable a que se aprovechen de esa vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez hay menos expresiones o formas de divulgación científica, académica, semi-intelectual, porque pues, la idea es que sea divulgativo o Pero también divulgatorio. ese tipo de publicaciones fueron, o sea, ellos mismos se dispararon en el pie. O sea, yo sí creo que es que estamos en una transición dura. Cuando usted empieza a hacer estudios sobre huevonadas que solo sirven para
llenar espacio radial para un estudio que si te das un beso todos los días antes de las 10 de la mañana vas a ser más como, pues hombre, pues también. Y lo dicen los expertos, porque lo hizo toda la universidad. Ay, Pero los eso mismos normalmente, expertos que además hicieron todas las recomendaciones que nos censurarían en YouTube por cierto cuidado de cierta enfermedad. Entonces, los expertos se fueron pero, para el carajo. Y los expertos no, además son pero, la medida pero más el problema no son, mediocre de subsumir el pensamiento a alguien. Como, yo quiero decir algo, pero como no quiero ser yo el que lo dice, sino que la carga la lleva alguien más, los expertos. sí, eso tiene su propio nombre en la argumentación que se llama argumentación por Por autoridad. autoridad. Pero, pero más allá de eso, el problema no, muchas veces el problema no son los expertos. Muchas veces el problema son los medios que no leen los expertos, sino las notas que sacan otros mediocres sobre los expertos. Ah, claro. Pues Entonces, por eso ejemplo, fue lo que nos llevó al problema de la animadora de Ghibli. Eso mismo. hay un tipo que hace un estudio serio sobre algo y en ese estudio dice algo y se quedan con ese algo y no con el fondo del estudio. Ujú, ¿Sabe dónde pasa mucho eso? En las noticias de la NASA. Por eso cada 2 días nos vamos a morir todos, por eso cada 2 días va a caer un asteroide. ujú. Eso pasa mucho en las noticias de la NASA. Entonces la NASA saca un informe sobre, qué sé yo, eh, que un grupo de geólogos, de científicos están estudiando la Tierra, entonces hicieron una Tierra exagerada y entonces científicos de la NASA descubren que la Tierra no es redonda, porque lo he visto, mira, espera si se encuentro aquí. No, es que por eso. Entonces, hay ciertos desprestigios que son merecidos. Es como los medios que decían que mienten, que pierden su credibilidad. Es interesante eso. O sea, es un mundo difícil, pero sin duda alguna me preocupa igual lo de las comunicaciones. No tanto los políticos que no las cuiden, aunque también, sino lo que decía usted, lo de las carreras y demás, porque no creo que sea. O sea, obviamente sí hay un reemplazo de inteligencia artificial, pero hay una necesidad, primero comunicativa y segundo que la gente lo hace. Y hay que saber moverse en el mundo de las comunicaciones, como así que no? A menos que desaparezcan tanto que se vuelva una necesidad de un conocimiento básico, como leer y escribir, como Se consumir y soltó la hacer alarma videos. acá. ¿Cómo? Se soltó la alarma acá. Dura Siempre 15 le pasa. segundos, es lo bueno. Eh, ya. Pero, de hecho, si usted también va a hacer la prueba de una vez. Salió hace poquitico en El Tiempo o en algún lado carreras que va a reemplazar la inteligencia artificial en Colombia Ujú. y estaba comunicación de entre las primeras. ¿En serio? Sí, claro. Está comunicación, está contaduría. Que va a ser reemplazada. Sí, sí, sí. Y me parece tan raro porque quien no quiere ser contador. Tenemos un amigo en común Sí, que es contador y siempre le digo exactamente lo mismo. Creo que es la única carrera que puedo decir que no me atrae en lo más mínimo. pero todo el mundo necesita uno. Sí, sí, sí. Y todo el mundo necesita un beso, también lo decía la canción de merengue. De Ah, contaduría pública, mire. Carreras que no recomiendo estudiar la vida porque en teoría tienen mucha vulnerabilidad ante la automatización y baja demanda o satirización en el mercado. pero al mismo tiempo, Contaduría, qué pena rápidamente. Eso tiene, de nuevo, granitos de sal. O sea, usted le quiere delegar su contaduría a una inteligencia artificial para que después el día que tenga un problema con la DIAN sea, "Ay, pero la inteligencia artificial me dijo esto, es como, pues, jódete, ¿no? Como que el conocimiento de la ley, o sea, mejor dicho, en algún punto va a necesitar un humano. No sé, de pronto soy muy millennial y muy viejo pensando en eso, así, pero es, el día que tenga un pedo no tiene que echarle la culpa más que usted mismo y al software que decidió utilizar. Y eso también tiene acarrea unas responsabilidades. todo gran software lleva una gran responsabilidad, dice usted. Así es, el tío Ben software, tío Ben digital. Sí, Owen, Ujú. Owen AI. Así Bueno, es. comunicación social. En un entorno donde los contenidos son generados por algoritmos, los medios digitales utilizan inteligencia artificial para redactar noticias, analizar audiencias y gestionar redes sociales. Esto afecta la demanda de comunicadores estacionalmente. Profesionales en nuestras áreas están ocupando estos espacios, reduciendo aún más el campo laboral de los comunicadores sociales. Ingeniería industrial porque está Increíble. Eso la estudian sobresaturado. varios de mi colegio. Administración de empresas, cállese.
administración de herencias, digo, de empresas, y lenguas modernas y traducción. Entonces, pues, es el colmo que lo de lengua. Estoy en desacuerdo con pues las lenguas como carrera, tal vez. Pero si usted sabe más idiomas, solo se puede desempeñar, tiene más mercados para moverse. O sea, no entiendo. Yo a ratos creo que la inteligencia artificial sí que fue la caja de Pandora que no creo que mereciera ser destapada. Además, ya he visto a ChatGPT cometer errores y a las inteligencias artificiales cometer errores. O sea, ¿Cómo cuál? Que se acuerde. ah, algunos como de... No estoy presente hasta ahorita. Ya me cometió uno una vez que le pregunté algo y fue como, pero esto no era como así, ay, sí, perdón. Eh, sobre inversión, por ejemplo, como sobre trading, porque también diría que con trading lo puede quitar igual. Y, y hay otros, o sea, no son 100% No, viables y un man que hay, conocía acá que trabajaba en inteligencia artificial decía como el problema de las inteligencias artificiales además es que como que llega un punto en el que saturan el conocimiento que tienen y después empiezan a olvidar cosas para poder meter cosas nuevas, de ciertos modelos de machine learning, por ejemplo. Pareció bien curioso eso. yo, hay muchas mentiras que la humanidad cree que son ciertas. Por ejemplo, ¿Mm? por ejemplo, Sentarse cerca del televisor lo va a dejar ciego. Eh, sí le dañaría la vista. eh, sí, la mayoría de cosas que circulan en Internet y que ha hablado la gente sobre eso es esa mentira de la inteligencia artificial por su forma en sí de funcionamiento, que es basada en modelos estadísticos, le va a dar una mentira. Ok, ¿Cómo funciona por proximidad, básicamente, estadística? sí. Si la mayoría estamos equivocados o tenemos creencias muy equivocadas, pues va a dar una mala creencia. O sea, Mm, fair enough, de acuerdo. lo que pasa es que, ahora bien, los temas, la cantidad de información que hay también hace que esa probabilidad baje mucho. Ah, Porque por cierto, eso fue otra cosa, qué pena rápidamente, inteligencia artificial. El gobierno invitando a votar la consulta popular con imágenes creadas por la inteligencia artificial es como... No para de ser monumentalmente irónico, de ser una vergüenza, un oxímoron que la Colombia humana, que el pacto histórico, que el gobierno de izquierda, que la lucha por la humanidad utilice para cualquier cosa inteligencia artificial. Es como si hay una ala política que debería estar como en contra de eso solamente por el ADN de su proyecto debería ser eso. O sea, lo que es una gran hipocresía, fanfarronería, una vez más fanfarronería, una gran hipocresía con esto, de no creer. pues son cosas que no me sorprenden. A mí, yo se lo decía a los estudiantes hace poco, que yo tengo serios reparos con la inteligencia artificial. Serios son serios. Yo creo que nos está haciendo el daño más salvaje del planeta Tierra. Ha hecho a la gente mucho más mediocre y nos va a enfrentar a una cosa que va a hacer que muchos terminen haciendo locuras y es enfrentarnos al tiempo libre. Sí. Aterricemos, ¿le parece? Vayamos aterrizando. El sueño del tiempo libre es el disfrute del tiempo libre, pero la gente no tiene ni idea cómo disfrutar el tiempo libre. Entonces vamos a tener gente que se dedique a jartar, gente que se dedique a cualquier vaina, menos a Y eso me disfrutar devuelve a la o idea a su del crecimiento. deporte. El deporte sí que es un buen uso del tiempo libre, luego como alguien que no lo hizo mucho en su juventud, que lo vine a aprender más adulto. También los videojuegos, gran uso del tiempo libre. ¿Sí? Pero sí, La estoy de música acuerdo. La música. Por eso es que todo esto es importante finalmente y vuelvo a lo de los candidatos. Sí me interesa mucho que haya un candidato que haga ejercicio. Sé que no es lo único y que igual puede ser un corruptazo. Fico Gutiérrez no me gusta mucho y el man hace harto ejercicio, por ejemplo, pero está es en un forma factor. para robar. Ah, sí. Y para huir, además. Perdón, chiste que ¿Con qué está de nos más. aterriza? ¿Con qué nos aterriza? ¿Quiere usted dejar la última palabra de este vuelo? No, no, en serio, yo no sé si lo hablo como comunicador, pero sí me dejó eso una preocupación ayer gigante saliendo de la Feria del Libro. Para en la comunicación. La comunicación es más que escribir pendejadas o eh, hacer programas en YouTube. O sea, realmente si nos gusta o no,
rigen nuestras vidas. Así Y es. eso es algo que no hay que perder de vista porque hay que entenderlo. Creo que esa es mi cosa. Mi- por lo que le digo, esta semana, y bueno, esta es mi última frase sobre esto. Toda esta semana estuve pensando en serio mucho en las comunicaciones por el presidente con la espada de Bolívar y con la entrevista con Juanpis. Ujú. Porque en serio, ¿qué tanto importan las comunicaciones? O sea, ¿cómo toman las decisiones sobre las comunicaciones? Y sobre todo estamos hablando de comunicaciones estratégicas de un gobierno, no de un chisme entre usted y yo. Entonces, fíjense que sí tiene más repercusiones de lo que uno pensaría todo el tema de comunicaciones. Creo que ese es mi final. Quedémonos con eso. Si nos sigan, vayan hasta acá, ya saben, comentarios, ¿qué piensan? Chévere saberlo. Y nos vemos el próximo domingo. Que tengan un buen fin de semana, una buena semana y hoy sí más que siempre que la fuerza los acompañe. Chao, chao. Y yo como soy un amante de la libertad, y recuerda que la libertad es mujer.